Estos aplausos son multitud en una cuarentena total, como seguimos aquí en Santiago de Chile. Les pedimos perdón por el atraso. Estábamos conectados live, pero algo pasó que no se conectaba nadie. Dijimos, bueno, a lo mejor hoy día no quieren conectarse, pero después nos dimos cuenta que había un problema de conexión con internet. Ya estamos online y estamos con ustedes en este séptimo episodio de 8. Estamos terminando nuestro curso de introducción al cristianismo. Vayan mandándonos ideas de qué quieren que siga después de este curso, qué temáticas les gustaría que siguiéramos tratando. Pero lo bueno es que hemos hecho un recorrido, hemos aprovechado también este tiempo de pandemia para formarnos. Obviamente estamos acompañando y cada uno en la medida de sus posibilidades ayudando en lo que pueda. Sé que hay jóvenes que han estado, en el caso de Chile, repartiendo cajas de alimentos, otros que han estado ayudando en centros de asistencia. Conozco a enfermeras que están trabajando con enfermos de COVID. Los sacerdotes también tenemos nuestra labor, triste a veces acompañando los funerales con pocas personas. A todos nos ha tomado esta pandemia por sorpresa y nos unimos en oración por todas las personas que más están sufriendo. Bueno, hoy, como decía, llegamos a nuestro séptimo capítulo de Introducción al Cristianismo. Jesucristo sí, la Iglesia no. Este fue un eslogan que ahora tal vez en círculos más académicos está pasado de moda, pero que sigue estando a veces en el ambiente de los jóvenes. Jesucristo sí, pero la Iglesia no. Como que yo creo en Cristo, pero no en la Iglesia. Yo me relaciono directo con Jesús, creo en Él, pero no creo en la Iglesia. Un tema muy actual. Aunque el eslogan un poco haya pasado, el tema es muy actual. Y vamos a partir, como siempre, recapitulando, pero como en los anteriores capítulos ya hemos recapitulado bastante, vamos a hacer una conexión solamente entre el episodio 1 y el episodio 6. El episodio 1, cuando abrimos este curso, hablábamos de la pregunta por el sentido de la vida. El ser humano, todo hombre, toda mujer, tiene una pregunta por el sentido de la vida en lo más profundo de su corazón. Una pregunta que es irrenunciable. Una pregunta que no se sacia con las preguntas sobre lo útil, las cosas que vamos aprendiendo, las matemáticas, la ciencia, son cosas útiles que nos ayudan a entender el mundo, pero hay preguntas más profundas que no se satisfacen con todo esto, que es la pregunta por el sentido. Y hemos ido hablando y hemos ido descubriendo, bajando a nuestro interior, captando que esa pregunta por el sentido está relacionada con el amor. No sé, yo estoy pasándolo súper mal porque me está yendo mal en el colegio, pero conozco de repente una mujer que me llena de sentido. O yo lo estoy pasando mal porque perdí a lo mejor un ser querido y recibo todo el consuelo de mi grupo de amigas o de mi grupo de amigos y en ese amor encuentro sentido. Podríamos poner muchos ejemplos de amor. El amor de un papá con su hijo, de una mamá con su hijo, el amor en el matrimonio, el amor entre un pololo y una polola, entre un novio y una novia. El amor es lo que da sentido a nuestra vida. Y acá que cada uno vea, cuando estamos enamorados, como que nos levantamos en la mañana sin ningún problema. ¿Cuánto nos cuesta levantarnos en la mañana a veces para ir al colegio? Ahora tal vez no nos costaría porque echamos mucho de menos el colegio. Pero si yo te pidiera levantarte a las 3 de la mañana para ir a buscar al aeropuerto a tu polola, a tu novia, a tu novia, a tu pololo, partirías al tiro, como que no te costaría. El amor es lo que da sentido a nuestra vida. Pero al final de este capítulo decíamos que el amor, que era lo que nos hacía sentirnos llenos, ese salir de nosotros mismos para darnos, se enfrentaba con la muerte. Porque la gente que queremos, porque el amor no flota en el aire, el amor está en nuestro corazón y son personas. Ese amor se encontraba con la muerte. ¿Y qué pasaba entonces cuando la gente que queríamos moría? ¿Qué pasaba? El sentido de la vida que habíamos dicho que se daba en el amor se ponía en jaque. Entonces, si el amor al final termina en muerte, ¿de qué sirve vivir? Y si nos saltamos al sexto episodio, hablábamos de el único personaje de la historia de la humanidad que resucitó: Jesucristo. Entonces, el hecho cristiano empieza a ser un poco más interesante porque no solamente algo teológico, un Dios que se hace hombre y que resucita, sino que empieza a tener que ver con mi vida, porque si hemos dicho que para mí el sentido está en el amor, y el amor, las personas que yo quiero al final mueren, como que se pierde todo el sentido. Pero si
esta persona, Jesucristo, viene a decirme que el amor no termina con la muerte y que la muerte no tiene la última palabra, sino que la resurrección y la vida vuelven en Él, con Él y por Él, entonces el cristianismo empieza a ser algo más interesante para mi vida porque tiene que ver con mi vida ese hecho, el hecho cristiano. La resurrección no es un hecho más del cristianismo, una verdad loca que pusimos por ahí, no, es el hecho, la piedra angular en la que se basa todo el edificio del cristianismo. Si no hubo resurrección, todo se cae. Eso a nivel intelectual, a nivel de fe, pero incluso a nivel de sentido. Si Jesucristo no resucitó, ya no me interesa seguirlo porque yo quiero que alguien salve el sentido de mi vida que lo encuentre en el amor. Y si Jesucristo no resucita, entonces tampoco Él puede salvarlo. Entonces sí, dediquémonos a la vida ahora y tratemos de buscar el sentido aquí y ahora porque vamos a morir y se va a acabar todo. Si con la muerte se acaba todo, busquemos solamente el sentido acá. Y es más, como dijeron varios autores existencialistas, caigamos en la náusea porque nada tiene sentido. Si al final el sentido se muere, si el amor al final se termina, ¿de qué sirve todo? Pero es aquí que nosotros como cristianos sabemos que no termina todo con la muerte. Y de eso se trató el episodio pasado, sobre la resurrección. Y por eso lo he tratado de hacer más plástico ahora. El hecho de la resurrección no solamente es un hecho teológico, es la clave para afirmar que la vida sí tiene un sentido, que no todo termina en el vacío, en la oscuridad. Y en el episodio pasado analizamos este hecho de la resurrección y cuál era nuestra gran conclusión. No lo quisimos porque no se puede demostrar científicamente, porque la historia no se puede volver a repetir, no te la puedo volver a mostrar. Y de hecho, como cristianos creemos que nadie vio el hecho de la resurrección. Tenemos testigos de un hecho, pero nadie vio el hecho. Tenemos testigos de una tumba vacía, tenemos ese testigo, entre comillas, que vimos la vez pasada, la sábana santa, este lienzo. Tenemos los testigos escritos, testimonios. Y es un hecho que, como conclusión del episodio pasado, decíamos, mira, no te lo podemos demostrar, pero sí podemos decir que hay muchos indicios históricos para decir que fue un hecho real. Es más, todas las tesis contrarias se muestran mucho menos razonables. Y el que no vio el episodio pasado, después lo puede recuperar en YouTube para no entrar de nuevo en ese episodio, pero la gran conclusión del capítulo anterior era esa. El hecho de la resurrección pasó. Es verdad, no te lo podemos demostrar como una experiencia o un experimento científico, pero sí podemos decir, con todos los argumentos que usamos superficialmente, a la rápida, como un curso de redes sociales en el episodio pasado, que es un hecho altamente razonable de creer, por todos los indicios que vimos en el episodio pasado. Y hoy vamos a hablar entonces de la iglesia. A ver. Bien, hemos hablado del sentido del amor, hemos hablado de que no queremos que ese amor, que ese sentido muera, y hemos visto que la resurrección es totalmente importante para que así sea. ¿Y qué tiene que ver la iglesia? Porque a mí lo que me interesa es mantener el sentido, y hemos visto que con Cristo eso se puede mantener. ¿Cuál es la relación entre Jesucristo y la iglesia? Porque yo no puedo decir Jesucristo sí, la iglesia no, porque a mí lo que me importa es su resurrección. Hemos visto entonces, este hecho de la resurrección tiene mucho que ver con mi vida. ¿Pero qué tiene que ver con la iglesia? Bueno, aquí está la gran pregunta. La iglesia tiene una pretensión. Decíamos que Jesucristo tiene una pretensión. ¿Cuál era su pretensión? Vino y se paseó entre los hombres diciendo, yo soy Dios, yo vengo a salvarte, yo soy el Dios que te salva. ¿De qué te tiene que salvar Jesús? Cada uno tiene que ver. Pero Él se presenta a sí mismo como el Dios que salva. Esa es su pretensión, yo soy Dios. No dijo otra cosa. ¿Cuál es la pretensión de la iglesia? ¿Es algo que dice por sí misma o algo que le fue confiado de parte de Cristo? La pretensión de la iglesia es traer este hecho de la resurrección, traer el evento Jesucristo, el acontecimiento Jesucristo al día de hoy. En otras palabras, es continuar esa salvación
que Cristo vino a traer hoy. Todo lo que ellos vivieron, los apóstoles, en ese momento, se ha podido continuar a lo largo de la Iglesia, del siglo II, III, IV, hasta el XXI, gracias a la Iglesia. Eso es lo que dice la Iglesia, lo que vamos a ver hoy. ¿Qué tan cierto puede ser esto? ¿Qué tan cierta puede ser esta pretensión? La distancia entre el acontecimiento Jesucristo. Vamos a quitar aquí nuestras dotes de Picasso a Cristo, ¿sí? El acontecimiento de Jesucristo que pasó hace 2000 años aproximadamente. Aquí estamos en el año 2020. Se continúa en la historia por medio de la Iglesia. Y hoy yo me puedo encontrar con Jesucristo en la Iglesia. ¿Eso es así? ¿No es así? Vamos a verlo ahora. ¿Cristo quiso la Iglesia o la Iglesia se inventó a sí misma? Porque ha habido gente de todo tipo. Hay un autor famoso, bueno, hay muchos autores, pero uno por decirles, Alfred Loisy, que decía: Jesucristo predicó el reino y después vino la Iglesia, como diciendo, Jesús trajo todo un mensaje espiritual y después vino toda la institución, que Cristo no la quiso. No arropemos a Cristo de ropajes que Él no quiso. No le metamos al Espíritu toda una estructura pesada que la ahoga. La Iglesia es una estructura pesada que ahoga el mensaje de Cristo, o es la comunidad de creyentes en la cual se hace presente Cristo. ¿Cuál es la pretensión de la Iglesia? Dijimos que es hacer presente a Jesucristo hoy, su salvación hoy. ¿Cómo se define a sí misma la Iglesia? La Iglesia es un misterio trascendente, no es que si lo podamos definir como podemos definir un objeto, pero si nos vamos al lenguaje de pueblo de Dios, de sacramento, de misterio, o al lenguaje bíblico, en el Antiguo Testamento se hablaba de Cajal, en hebreo, asamblea. En el Nuevo Testamento se habla de eclesia, que significa asamblea, comunidad reunida. Para que haya comunidad tiene que estar llamada por alguien y tiene que haber un conjunto de personas. Bueno, la Iglesia se ve a sí misma como una comunidad de creyentes capaz de hacer presente a Jesucristo a lo largo de la historia. Somos la comunidad de seguidores de Cristo que lo hacen presente aquí, hoy. Eso es la Iglesia. ¿Y Cristo la quiso? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si no tuviéramos constancia, ya hablamos de la veracidad y de la historicidad de los evangelios, y dijimos que eran escritos históricos, ¿verdad? Entonces, si no tuviéramos constancia de que Cristo quiso la Iglesia, habría miles de hipótesis. Unos dirían que sí, otros que no, unos que más o menos. Pero si vamos al Nuevo Testamento, vemos la voluntad precisa de Cristo. Podría ser que alguno de nuestros abuelos muriera sin dejar testamento, o mi papá muriera sin dejar testamento. Entonces, ¿qué hubiera querido? No lo sé, podríamos hacer interpretaciones, yo creo que, pero no habría nada escrito. Bueno, Cristo, con sus hechos, dejó muy claro que quería la Iglesia. Él llamó a 12 apóstoles, en continuación del antiguo pueblo de Israel. Él llamó a una comunidad. Jesucristo no llamó a Pedro y ven, tú sígueme tú solo. Ya, quédate ahí, Pedro. Juan, ahora ven tú. Nunca hables con Pedro, no se hablen entre ustedes, estén separados. María Magdalena, ven. No con las mujeres, tú sola. Y después llamé a otra mujer y yo solamente quiero una relación personal con cada uno de ustedes. No, Jesucristo siempre llamó comunidad. Donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Los envió de 2 en 2. Jesucristo llama en comunidad. Nosotros somos seres de comunidad. Nadie se salva solo. Y en la fe necesitamos caminar en comunidad. Bueno, eso es lo que es la Iglesia. Comunidad. Ahora en tiempos de pandemia, podemos juntarnos a ver una película por Zoom. Y cada uno está en su casa y sigue comentando. Queremos llenar ese vacío de la soledad, no queremos estar solos, queremos estar en comunidad. Y de repente nos podemos juntar también en la noche con nuestros amigos, tomar una cerveza por Zoom. No es lo mismo. Queremos estar en comunidad.
pero bueno, esto un poco que salva la diferencia. Pero este hecho de querernos juntar a pesar de que estemos cada uno encerrado en nuestras casas, indica algo muy profundo del ser humano, del querer vivir en comunidad. Cristo sabía esto y nos llama en comunidad. No nos llama solo. Nadie se salva solo. Esta voluntad de Cristo queda clara en muchos momentos, en la elección de Pedro, en la elección de los 12, en la predicación del reino, en cómo él congregaba, en que él llamó a un grupo de mujeres a seguirlo, junto al grupo de los 12, al grupo de los 70 o 72. Cristo llamó en comunidad. ¿Para qué hizo esto? Bueno, si ustedes quisieran mantener un mensaje, una de las formas de mantener un mensaje es formar una comunidad. Esto es lo que se llama permanencia en el tiempo. ¿Sí? Imaginen que ustedes hacen un apostolado de llevar comida, frazada, abrigo a los pobres en la calle. Y después van creciendo y no pueden mantener este mismo apostolado porque tienen que hacer otra cosa más grande o porque tienen que trabajar en otra cosa, pero no quieren que esto se pierda. ¿Qué necesitan hacer? Una comunidad. Una comunidad. ¿Para qué? Para que continúe este mensaje. Y esto lo han hecho grandes personajes históricos. Pensemos en Platón, Pitágoras, eran filósofos que se valían de un grupo de personas para que después continuaran su mensaje, para no perderse en el tiempo. ¿Sí? Ellos quieren permanecer, entonces se valen de un grupo de hombres, un grupo de personas que después continúan su mensaje. En parte Cristo coincide con esto, pero Cristo es Dios, va mucho más allá. Ojo, Cristo no funda la iglesia para que continúen su mensaje. Eso sería demasiado poco, porque eso lo podríamos encontrar en un libro. Cristo funda la iglesia, llama a una comunidad. Y esto no lo decimos nosotros como iglesia, lo dijo Él, para que nos encontráramos con Él. Jesucristo sí, la iglesia no. Entonces sería una contradicción, una mentira. A Jesucristo se le encuentra en la iglesia. Piensen ustedes, ¿cuáles han sido sus momentos de encuentro con Cristo? En unas misiones, en la iglesia, en un momento de adoración muy fuerte en mi corazón, sí, pero la adoración, la Eucaristía, la persona que te enseñó a rezar, el bautismo, es todo en comunidad. Todo se lo debemos a la iglesia. La iglesia no son edificios. La iglesia no es un obispo o el papa allá en Roma. La iglesia es el papa y los obispos y todos nosotros. La iglesia es todo el pueblo de Dios que sigue a Jesucristo, que cree en Él y que camina y peregrina en la historia. Es la comunidad de los seguidores de Cristo que se sigue encontrando con Él en la comunidad. Pregúntate, ¿cuáles han sido tus momentos de encuentro con Cristo? Y te vas a dar cuenta que tienen que ver con la comunidad, tienen que ver con la iglesia. Esto, anoten, si pueden, 2 citas para que después la reflexionen en la casa. Una es Lucas 24. Y la otra es Hechos de los Apóstoles 9. Anótela para que después la reflexionen. ¿Qué pasa en Lucas 24? ¿Se acuerdan? Jesús muere, resucita y los discípulos estaban muy confundidos. Unos creían, otros no entendían bien, algunos se les empezó a aparecer, otros todavía dudaban. El punto es que hay 2 discípulos que van caminando hacia Emaús. ¿Por qué? Porque ya no tenemos nada que hacer en Jerusalén. Vámonos de acá. Y tal vez tú hoy estás caminando hacia Emaús, como que ya te desilusionaste de Cristo, de la iglesia, todas las promesas, ese fervor inicial que tuviste en una JMJ ya no está, o esa misión, o ese retiro que te encantó, pero ahora todo lo que ha pasado en la iglesia, los abusos, la situación actual, estamos caminando desilusionados hacia Emaús, alejándonos de la iglesia. Aquí estaban los discípulos, descontentos, desilusionados, caminando hacia Emaús. Lucas 24. Los discípulos de Emaús. ¿Y qué pasa? Cristo sale al encuentro, no les quiero adelantar, para que ustedes después vayan a leer esta parte del Evangelio.
Y lo que quiero resaltar es que al final, ellos no lo reconocían bien, le empieza a explicar la escritura, al final, Señor, quédate con nosotros porque anochece, entra en la casa, y no lo reconocían durante todo el trayecto hasta que, ¿qué dice el Evangelio? Dice una acción que ustedes van a encontrar. Cuando lo lean, Jesucristo hace una acción y ahí lo reconocen. Y cuando hace esa acción, desaparece. Y eso significa que a Cristo se le encuentra en la iglesia. Léanlo y van a entender. Lucas 24. No lo reconocen hasta que Jesús hace algo y cambia de el Jesús que están viendo o esa persona que estaban viendo que no sabían que era Jesús a otra forma de estar ahí. Y eso es un alto momento de reflexión sobre lo que es la iglesia. Léanlo, Lucas 24, los discípulos de Maús. Y el otro está en Hechos 9. ¿Ustedes se acuerdan de San Pablo, de su historia? San Pablo, de la secta de los fariseos, judío muy celoso, él perseguía a los cristianos. Y un día parte a Damasco a perseguir a la iglesia. Y se encuentra con alguien en el camino, alguien con mayúscula, con una luz, una voz. Uno lo veían, otros no, pero él lo ve. Y cae al suelo. ¿Y qué le dice esa persona? ¿Qué le dice esa voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ojo, Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia. Y acá, la iglesia siempre ha visto la identificación que hace Cristo con su iglesia. Él está en la iglesia. Porque a Pablo no le dice, Pablo, ¿por qué persigues a la iglesia? Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús quiso a la iglesia. Y no solamente, como decíamos, para continuar su mensaje, sino para permanecer en ella. Entonces está un poco loco. Me están diciendo que en la iglesia sigue vivo y operante Jesucristo. Exactamente eso. Eso es lo que te estoy diciendo. Que a través de su Espíritu, Jesucristo sigue actuando en la iglesia. Y cuando tú recibes una fuerza que no sabes de dónde viene, después de que un sacerdote, indignamente él, porque no tiene ninguna cualidad especial, dice, yo te absuelvo de tus pecados, ese yo te absuelvo no es la persona del sacerdote. El sacerdote se está prestando, es Jesucristo que está actuando, porque él dice también, ¿quién puede perdonar los pecados? Sino solo Dios. Leemos en el Evangelio. Así es, solamente Dios los puede perdonar. Cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, es Cristo que llega ahí. Sí, en la iglesia nos encontramos con Cristo, esa es la pretensión. Entonces, no es tan fácil llegar y decir, Cristo sí, la iglesia no. Vuelvo a tu experiencia. Los momentos que te has encontrado con Cristo, los momentos de salvación, ¿dónde han sido? ¿En las misiones? ¿En un apostolado? ¿En la caridad de la iglesia? ¿Haciendo un apostolado y viendo en el rostro del pobre, del necesitado, los ojos de Cristo? ¿Dónde ha sido? No solamente en los evangelios tenemos clara esta intención de Cristo de fundar la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hay muchos pasajes, pero la intención es clara. Bueno, no solamente Cristo captó esto, sino también la iglesia primitiva. Entendió perfectamente que Jesús quería formar la iglesia. Y esto se puede entender, también para no latearlo más con pasajes de la Escritura, cuando Judas traiciona al Señor y de los 12 pasamos a 11, y los 11 tenían una clara conciencia de que esto tenía que continuar y eligen a Matías echando la suerte. Y acá me pueden decir, y sé que es lo que están pensando, sí, todo esto es muy bonito, me hace sentido en parte, pero si Jesús está en la iglesia, ¿qué pasa con todas esas riquezas, con todos los abusos, con toda la historia, las cosas malas que han pasado? Yo no veo mucho a Cristo ahí. ¿Cuál era la pretensión de la iglesia? Somos la comunidad de seguidores de Jesucristo que lo hacen presente hoy. La iglesia no se presenta a sí misma como la comunidad de los perfectos, de los que nunca hemos hecho nada malo, de los inmaculados. La comunidad de los seguidores de Jesucristo.
Y en esta comunidad de seguidores de Jesucristo, siempre, y en el mundo, siempre, y en tu vida, siempre, va a haber trigo y cizaña. Una cosa es negar la realidad, no hay abuso, no hay abuso. No hay cosas mal que hemos hecho mal en la iglesia, no. Pero no es tanto un pecado de la iglesia, sino un pecado en la iglesia. No es tanto los pecados de la iglesia, cuanto los pecados de los hijos de la iglesia. Y sí hay cizaña. Pero no es justo, desde el punto de vista del realismo, definir la realidad por la cizaña. Porque en tu vida también hay cizaña. Y no por eso se tiene que ir toda la basura. En un noviazgo también ha habido situaciones malas. Y eso no hace todo el noviazgo, todo el pololeo pésimo. Cuando estudio una carrera hay momentos muy bonitos y hay momentos muy arduos y que no me gustan, incluso injustos en mis profesores o algo, pero eso no hace que yo deje la carrera, que yo tire todo por la borda. En la vida, en toda experiencia humana, en esta tierra, no en el cielo, pero en esta tierra, el trigo convive con la cizaña. Ahora bien, yo acá creo firmemente, y acá te invito a ti a abrir los ojos, a hacer tu propia experiencia, que en la iglesia, sí, hoy, año 2020, hay mucho más trigo que cizaña. Todas las religiosas que ahora están atendiendo a enfermos de SIDA en África son la iglesia. Las parroquias abiertas, recogiendo a gente de la calle o a inmigrantes, antes de que el gobierno siquiera pudiera reaccionar, ahora en tiempos de pandemia, también es la iglesia. El sacerdote que te perdona los pecados, que te permite levantarte del confesionario libre, también es la iglesia. La JMJ, con 2 millones, 5 millones de jóvenes alegres, entusiastas, también es la iglesia. ¿Cuánta gente buena hay en la iglesia? Y tristemente, ¿cuánto escándalo? Tristemente, hemos visto corrupción. Tristemente, hemos visto hechos que nos gustaría que nunca hubieran pasado. Pero esos hechos no niegan toda la realidad. Porque es como negar que existieron los 12 apóstoles por Judas. Es decir, que no sirvió de nada que Cristo eligiera 12 y que extendiera la iglesia porque desde el principio estuvo Judas. Pero después en nuestra propia vida hay trigo y cizaña. ¿Cómo se define la historia de la iglesia? ¿Cómo se define la historia de mi vida? Desde la oscuridad, desde el pecado. La historia se define desde la luz, desde Cristo, porque Él ya venció. Es verdad que todavía vemos estragos de cosas negativas, pero Cristo ya venció. Los padres de la iglesia usaban una imagen que es muy bonita sobre la iglesia. Hablaban de la iglesia como la luna. La luna no tiene luz propia. La luna brilla por la luz del sol que le llega, y por eso brilla la luna. La luz de la iglesia le viene toda de Jesucristo. Y es verdad que mientras, ojo, cuando la iglesia empaña esa luz, no solamente el obispo que está haciendo mal su tarea, yo cristiano, yo cristiana, que no soy caritativo, yo cristiano, yo cristiana que me pongo a hablar mal de la gente, yo también empaño la belleza de la iglesia. Pero eso no niega la realidad de la iglesia, de que Cristo la haya querido y de que Cristo ya se haya quedado, como decíamos, no solamente como un gran maestro de la antigüedad para continuar su mensaje, no, sino para que nos encontráramos con Él. Y aquí es verdad, cada uno tiene que hacer la experiencia, porque se empieza a ser cristiano por una experiencia. Nadie te la puede como que meter de un corazón a otro, tú tienes que hacer la experiencia. Y aquí podríamos poner una imagen que si fuera como una carrera de posta, se llama en Chile, una carrera de relevo, que se va pasando el testimonio de un atleta a otro. Uno hizo la experiencia y me va contando, me va ayudando, pero al final la experiencia la tienes que hacer tú. Nadie la puede hacer por ti. Esto es como que yo te empezara a explicar lo entretenido que es el fútbol y todas las técnicas o el surf. Y mira, tú te metes, tomas la tabla, vas la ola, entonces la inclinación tiene que ser así.
pero no te va a emocionar mucho porque a lo mejor puede ser un bidet, pero hasta que tú no sientes la ola, como dicen los surfistas, no vas a entender lo que es la emoción del surf. O yo te puedo contar lo bonito que son las Torres del Paine, mostrarte fotos, pero hasta que no estás ahí y sientes las 4 estaciones en un día y ves glaciares y ves animales por ahí, ves un zorro, después ves el cielo, el cóndor, es diferente hacer la experiencia. Es muy diferente. Es diferente que te cuenten la película a ver la película. Es diferente cuando tu amiga con 13, 14, 15 años te contó sobre su primer beso a cuando tú diste tu primer beso. Es diferente hacer la experiencia. La invitación con este curso es a abrir el corazón o a seguirlo abriendo para hacer la experiencia. Porque aquí pretendemos aclarar, siempre digo lo mismo, con las limitaciones de un curso por redes sociales, que no se puede profundizar mucho, que el tiempo es poco, aclarar algunas cosas más bien desde el punto de vista intelectual, como que botar barreras para que después podamos hacer la experiencia. Pero la experiencia nadie la puede hacer por ti. Si la pregunta de este curso partió con el sentido, el hombre en busca de sentido, que lo invertíamos, decíamos que el cristianismo lo invertía, no es tanto nosotros buscando el sentido, sino el sentido que nos busca a nosotros. Si Jesucristo resucitó y está vivo y está en la iglesia, la experiencia de Él se puede hacer también hoy en la iglesia. Y esa es la invitación, y ese es el desafío. Y la iglesia, insisto, no solamente son un par de obispos, son ustedes, los jóvenes cristianos, son los sacerdotes, son los obispos, son las misioneras de la caridad, son las religiosas que pasan su vida rezando por ti y por mí. La invitación entonces es abrir el corazón y hacer la experiencia, porque esa pregunta por el sentido no se puede responder con una fórmula matemática, sería demasiado fácil. No habría gente triste en el mundo. La pregunta por el sentido no se responde como una respuesta científica, es una respuesta experiencial. ¿Qué significa esto? Que tengo que involucrar toda mi vida, mi persona, mi memoria, mi inteligencia, mi voluntad, mis emociones, que me tengo que meter y que tengo que apostar por eso. Jesucristo dijo, yo soy el camino, lo cual significa que para entender la respuesta del sentido, tengo que caminar con Él. Y que va a ser una respuesta que la voy a ir entendiendo durante toda mi vida y en plenitud, cuando al final de mi vida me encuentre con Él, con esos ojos, cara a cara, con el sentido de la vida, con el Señor, con Jesucristo. Ahora vamos a dejar un tiempo de preguntas para que tal vez podamos tener un diálogo después, como siempre hacemos. Seguramente tienen muchas preguntas y feliz de responderlas, pero como siempre vamos a dejar un momento de música para que reflexionen y vean qué preguntas quieren hacer, y esa es la gracia también de estar conectados en live aquí en Instagram. Esperamos entonces unos minutos y recibimos sus preguntas para después tratar de responderlas. Muchas gracias. La Sofía nos hace una pregunta sobre los abusos, cómo entender los abusos, cómo es capaz un sacerdote de hacer un abuso sabiendo que es ejemplo de muchos. Bueno, acá está el misterio del ser humano. Es muy triste y como decíamos, con solamente que un sacerdote lo haya hecho ya es motivo de gran tristeza para la Iglesia. La respuesta es ¿cómo es capaz? Bueno, el ser humano es capaz de mucho mal. Es cosa de mirar la historia del siglo XX. Y aquí hay que recordar que el sacerdote no es un ángel, es un ser humano. Y también puede caer en cosas tan atroces como los abusos que tristemente hemos sido testigos. Cuando el sacerdote se lava las manos en la misa, ¿sabes lo que dice? Perdona, Señor, mis culpas, límpiame de mi pecado. El sacerdote es pecador y ofrece sacrificios por él y por el pueblo. La Iglesia tiene que hacer todo lo posible para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir.
y se está avanzando mucho, se está haciendo mucho. ¿Pero qué respuesta se puede dar? Yo creo que las lágrimas y hacer todo lo posible para que nunca algo así se vuelva a repetir. Pero también hay que meter las cosas en su contexto, y el fenómeno de los abusos no es un fenómeno que tenga el monopolio de la Iglesia, ni mucho menos. No es así, aunque parezca eso por los medios de comunicación. El principal medio de los abusos, tristemente, es la familia. El fenómeno de los abusos es algo social, que afecta a toda la sociedad, y la Iglesia, como parte de la sociedad, no se ve inmune. Debería ser el último lugar donde no encontráramos eso, pero tristemente también no lo hemos encontrado. Lo que quiero decir con esto es que la historia del ser humano y la Iglesia no es una comunidad de ángeles, es una comunidad de personas, de seres humanos, y por eso también puede pasar algo así. Lemusk pregunta por qué a la Iglesia le ha costado asumir los abusos y las cizañas, dada la evidencia de supuestos encubrimientos. En la misma línea anterior, porque está hecha de hombre, y en un tiempo la Iglesia tal vez se centró más en cuidar su prestigio, eso en el sentido negativo. En el sentido positivo, siendo benevolente, y yo sé que aquí hasta puedo ofender a alguien, pero también por evitar escándalo, evitar que otras personas se sintieran también dañadas. Yo no quiero justificar, estoy tratando de explicar por qué lo habrá hecho, y esto era un modus operandi que tristemente se instaló en la Iglesia y que ahora se tomó o se está tomando más conciencia y se está tratando de evitar a toda costa. ¿Pero por qué? Por una decisión, por un motivo errado, que es, en vez de poner en el centro a la persona que sufrió, se miró a ella misma. Y la Iglesia, como dice el Papa Francisco, no está hecha para ser autorreferencial. Está hecha como Cristo para los demás. La Ignacia pregunta: ¿cómo la Iglesia tiene algunas reglas que no aparecen en la Biblia explícitamente? Bueno, esta es una pregunta que de fondo tiene mucha materia, pero se puede dirigir a la pregunta entre protestantismo e Iglesia Católica. Nosotros no creemos en una religión del libro, nosotros creemos en la religión de la palabra, de la revelación. Y la revelación no solamente se quedó fijada en un libro. Antes del libro hubo una tradición. Y la Iglesia no solamente tiene como fuente la palabra escrita, sino también la tradición, lo que se ha transmitido de generación en generación a través de la sucesión apostólica. De hecho, ¿cómo sabemos que la Biblia o que el Nuevo Testamento es el Nuevo Testamento? Tiene que haber una tradición ahí que haya decidido eso. En ninguna parte, de hecho, de la Escritura dice solo Escritura. Entonces hay que entender que la Iglesia cree en una palabra, en Jesucristo, y esta palabra no está solamente contenida en un libro, también nos ha llegado por vía de la tradición. Esa sería la respuesta que les haría. La Tere está preguntando, desde el lado de la figura de Cristo y su mensaje, ¿cuáles son las principales diferencias entre la Iglesia Católica y las otras cristianas? Centrando en la figura de Cristo, ¿en qué se basa la división? Bueno, se basa más o menos en lo que acabo de decir. La Iglesia protestante se centra más en toda la parte escrita, desconoce la tradición y desconoce la unión con el obispo de Roma, que para nosotros no es solamente una figura, es aquella señal, aquel signo de unidad, al que podemos mirar como garante de esa unidad. Y esto no es un invento de la Iglesia, porque si leemos el Evangelio es muy claro que Cristo elige a 12, de los 12 tenía a 3 más cercanos, y de esos 3 hay evidencia que hay uno que tiene una preponderancia, que tiene una importancia principal. Y esto no solamente en un fragmento del Nuevo Testamento. Para explicarlo simplemente, el Nuevo Testamento tiene 3 grandes tradiciones. Son los evangelios sinópticos, que son Marcos, Mateo, Lucas. Después está toda la obra joánica, que son el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, el Apocalipsis, ¿sí? Y después están todos los escritos paulinos. En estas 3 fuentes del Nuevo Testamento
aparece de una u otra forma la primacía de Pedro. Entonces habría muchas diferencias, causas históricas, pero lo centraría ahí, que la Iglesia Católica cree en la tradición, cree en la unión con el obispo de Roma, que garantiza esta gran comunidad de los seguidores de Cristo en la Iglesia que Él quiso. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Les agradezco muchísimo su participación, haber estado conectados. Recuerden que nos falta el último capítulo, que es el capítulo de conclusión, que se llama De la cabeza al corazón. Porque como decíamos hace un rato, este curso ha apuntado sobre todo hacia la razón, hacia dar razones, hacia proponer indicios para creer. Y en el último capítulo queremos cerrar dirigiéndonos a esa conexión que tenemos entre la cabeza y el corazón para tratar de ayudar a mostrar caminos de hacer esa experiencia que decíamos. Porque el cristianismo no empieza por una decisión ética. El cristianismo no es un conjunto, un sistema de verdades. El cristianismo es Cristo, es un encuentro con Él. Y una vez que te encuentras con Él, todo cambia. Dice un sacerdote italiano muy conocido que la vida antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, es como la vida antes del examen. Está llena de ansiedades, de preocupaciones. Y la vida después de haber conocido a Cristo es como la vida después del examen. Claro, un examen que te ha ido bien, obviamente. Es la vida después del examen, cuando ya uno está relajado, está tranquilo, está contento porque sabe que todo está bien, que no está solo, que se encontró con Jesucristo. Muchas gracias, nos vemos en 15 días en el último episodio de Introducción al Cristianismo. Que Dios los bendiga.